to help people be able to pay her? Alright. Or just in person? No, it's just in person. Okay. Y ahí se ve. Voy a correr esto un poquito para acá, para el mate. How do you speak Spanish? My mom speaks Spanish, but I never learned. Mm. Did your dad? No. But my mom speaks Spanish, Arabic, French. Why Arabic? She was in the traveling. So she worked at hotels and stuff. All right. Languages aren't easy to learn. So your mic is on. Let me just check it real quick. Yeah. And I I can took a get you little bit of more French water. in high school, like Yeah. Spanish. Yeah. Mama knows. Yeah. Tú me dices si yo le aprieto play allá. Yeah. ¿Me entendiste? Yeah, ya estamos en vivo. Ok. Pero vos tienes que apretar play ahí. Ahí vengo. Esta es televisión en vivo. Welcome, everyone. Today is a special day, and I just want to start by taking a moment of silence and breathing. But I also want to introduce Eliana before we do that. So she is a what I call a master healer. She works by calling in Archangel Michael's energy and then bringing it forward and taking people into a massive healing state. And oftentimes they will go from not being okay to being okay within one session. And it's absolutely magical and incredible. And she was telling me, she's like, but think I'm not a healer. And she talked about the ego and how a lot of these gifts that are extraordinary gifts that are given are not given when the ego gets involved. And she often says that she basically dissolves herself. She's like, I'm not the healer. I'm dissolving myself into the environment and like loving the person so much and creating that loving space for them. And then they actually do the energetic healing themselves in a way. So today's going to be a chance for us to ask any question you have about anything. She was looking at the water in my house and she was like, oh, there's bubbles here. There's something needs to be cleared. So she can talk about clearing your house. She can talk about, we were talking about tribes in Africa where the children fly because they're not in their logical third layer of their brain, or because they're isolated and they haven't known that was impossible, So she can talk about her ET experiences that she's had in Argentina. So she lives in Buenos Aires. She also spends a lot of time in Miami. And now this is the second time she's come to Sedona. So we're excited to have her here at the Starseed Academy headquarters. We've got people here that are going to be asking questions. The first thing she did when she came over the other day, she was like, looking at a glass that was in front of me, and she was like, oh, there's like bubbles in this, and like I'm listening to my heart, because she said your heart tells you everything. She says, I'm listening to my heart, and you have like something on your ovaries that are like, and I was like, oh yeah, I have polycystic ovary, and I was like, and it's not really a big deal, and who cares, because it doesn't really. She's like, well, it does affect this system, and this system. So it's very interesting when we can tap into that, like that listening voice, and help people. So if you guys have questions here about your health or anything at all, like I said, she is an intuitive channel. So she's really spectacular. And I want to start by just taking a few breaths, closing our eyes, dropping the space, and then we'll allow Eliana to talk about her work and answer all your questions. So let's close our eyes for a moment. And I want you to be able to connect into your higher self, connect into your guides. We can also connect into Archangel Michael, since that's one of her principal guides, and source, and all that is. Do you feel that? You feel that energy? Listen for it.
So we talked a lot when she was here about being in the now moment and being in that heightened synchronicity. So let your questions come to you intuitively. Try to feel what is coming through as she does in her work. So welcome. Gracias. No entendí nada, pero voy a necesitar que me trates un poquito qué es lo que contaste. Okay, so she said, I didn't understand anything, but let me know what you told them. Estaba contando que vos veniste la otra noche y que lo vio, los problemas con mis ovarios y que hablaste del tiempo, sincronicidad y que escuchamos que está en el corazón y que vos escuchaste tu corazón y vos fuiste sabiendo algo de mi cuerpo y que vos decís que no sos un sanadora, No. que conectas, desapareces y amas la persona para hacer un entorno para que ellos puedan sanar y que hoy vamos a hablar y que hay preguntas que tiene que pueden preguntarse. Primero querías explicarle un poquito lo que es el ritual del mate argentino. Okay, so she wanted to explain first what is the ritual of mate, of this tea from Argentina, which I got from my ex-husband Lucas. I'm like, I need mate. He's like, of course. El mate es símbolo de amistad, de compartir, de charla, de conexión. El convidar un mate es como compartir energía, para decirlo de alguna manera. Es como cuando Jesús compartía a sus discípulos. ¿Se entiende? Algo así. Es una como hermandad. Por eso yo quería hacerlo con mate, porque para mí es muy sentido el mate, es muy de mi tierra. Entonces, mientras charlamos, tomamos mate, nos relajamos y disfrutamos. Okay, mucho. So she said that for in Argentina, the symbol of mate is friendship, it's connection, it's being together. And she said that this is such an important thing that they do in Argentina, that she wanted to do it today because she wanted us to feel connected, to relax, to have a good time, and she said it's almost like Jesus and his disciples, like they would come together and they would commune together and they would talk together and they would feel together and they would be connected together. And so she's excited that that's what we're doing today. And this is what it means to do mate, is to connect with your friends in a loving way. Así que vamos a tener una gran reunión. Yeah, we're going to have a big meeting today. We're going to have a big get together. Yeah. Okay, te toca el mate. Okay, buenísimo. Bien, ¿por dónde quieres que comience? ¿Dónde vos sentís hacer una abertura lo que viene y después podemos ver qué preguntas tiene? She says, where do you want to start? And I just said, bring in what's coming to you and then we can answer any questions you guys might have. Bien, Okay. Bueno, vamos a comenzar porque ¿dónde comienza esto? ¿Cómo comienza esto? Mayormente nosotros tenemos la ilusión o tenemos en la mente, voy despacio así lo vas. Yeah, tenés que pausar. Okay, so she's like, well, where does this begin? Where do we begin here? De que tenemos que llegar a un cierto lugar, a una determinada vibración, a una determinada frecuencia, o al cielo, o a la iluminación, etc. We think that we need to get to a vibration, we need to get to a frequency, we need to get to an end result, but Y mucha gente piensa que es a través de la meditación, que sí está bien, es válido, a través de técnicas, a través de aquello, pero la realidad es que esta iluminación, comilla, es un reconocimiento como ser humano entero. So she said, like, you think of the connection as being, oh, you know, you need to meditate. And she's like, actually, that's a really good thing you can do. But she's like, but to be in the light is a different kind of connection that you have with your humanity. Incluso todas estas nuevas técnicas también pueden ser desvirtuadas para que vos no conectes directamente con tu verdadera realidad humana. So she's like, there's a lot of techniques that you can use to connect you with your real humanity. Puede ser una adicción más. Puede ser como una adicción más. Oh, and it can become another addiction to be in that connection. Voy a un ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tengo un conflicto con una persona.
voy y digo, bueno, no voy a discutir, me voy a poner a meditar para calmarme, para sentirme bien, para esto, para lo otro, pero no voy a lo verdaderamente humano que estoy creando como hijo de Dios. Y ahí entro en profundidad. Okay, no entiendo 100% el sentido, pero entonces te pregunta, pero primero traduzco. So she's saying like you might have a conflict with someone in your life and you might go, okay, I'm going to meditate about it and I'm going to like work on that. But okay, entonces si vos tienes un conflicto con alguien y vos meditas y algo, pero el segundo pensamiento no El entendí. conflicto sigue. Okay, right. Solo estás escapando del conflicto. Right. So she's like, but even though you meditate and everything, that conflict might keep going, and you haven't helped yourself. You haven't done anything about the actual conflict. Porque siempre queremos luz, queremos paz, queremos alegría. We want peace, we want light, we want happiness, but Pero ¿cuánto verdaderamente nos queremos en nuestras tristezas, we are actually creating our sadness en nuestros enojos? and our anger. Nosotros queremos llegar a ser seres divinos cuando ya somos seres divinos que estamos dentro de este plano. So we want to be divine humans when we already are divine humans in this earth plane. Todo lo que voy a comunicar hoy va a ser muy hiriente para el ego. So everything she's going to tell you today is going to be like, I think she said, irritable to your ego. Bien, y podría pasar a la pizarrita. Yes. ¿Quiere que cambiamos lugares? ¿O cómo quiere que sea? A ver, La pongo acá. yo me voy para Ok. acá. Mate. Bien. Vamos a comenzar un poquito cómo es que esto sucede. El mate nunca se bate. Okay, so she's going to tell you a little bit how this works. And La primera vez es fuerte. yeah, the first time wait, no. You take that and then you give it back to her. She adds more water for then you to try it. So it's got a mataína, which is like a little bit of a caffeine. So it's bitter, but she's added some honey. But it's just like a tea. But it does have Ponemos kind juntos of a type of caffeine that's called mataína. But it's nothing weird or anything. So it's just tea. Bien. Vamos a hacer de cuenta que este es Pepito. ¿Sí? Okay, this is a guy right here. Ahí, ¿no? Pepito quiere ser un iluminado, quiere llegar a Dios. So this guy wants to be illuminated. He wants to rise up he wants to go toward God. Ya automáticamente está, Can you make sure you can see this from Yeah, go. ya en ese preciso instante está creando una separación entre Dios y él. So actually though, in this moment, he's actually creating a separation between himself and God already. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y habitamos como Dios en nuestro corazón. Oh, so he thinks he has to go up, but actually God is actually right in your heart. En el corazón no existe espacio-tiempo, no existe juicio. So it's in all space, all time, and there's no judgment. Y habitamos a todos en un momento presente. And we always avoid that in the present moment. Hasta acá, ¿me siguen? Yeah. Y nosotros vamos corriendo detrás de una zanahoria. Esta es una zanahoria. Yeah, so we run behind the carrot that we're chasing Para llegar a la iluminación, cuando nosotros venimos de la iluminación, venimos de la divinidad. ¿Hasta acá me siguen? Yeah, so we go to this to get up there, but we actually came from there. That's where we actually came from. We came from the light. De hecho, nosotros cuando estábamos acá, teníamos una sola polaridad. So in fact, when we came from here, there was only one polarity. Vamos a darle un ejemplo de polaridad. Yo siempre doy ejemplos sencillos y criollos. Criollos es fáciles. Yeah. She's Sí. like, I'm going to give you an example that's easy to understand. Vamos a hacer de cuenta que acá solamente existe la felicidad.
So up here, only, this is happiness. It's only happiness up there. Solo una polaridad. There's only one polarity. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy There's not feliz? happiness and sadness. It's just happiness. ¿Cómo me doy cuenta que estoy feliz si tengo una sola polaridad? So how am I going to even understand if I'm happy if there's only one side of the opposite? You know what I mean? It's just one. Es una línea recta, no tiene oscilaciones. It's like a straight line even. It doesn't even have oscillations. No tiene una autoexperimentación como tal. It even doesn't have a line of experimentation like this. So if you're happy all the time and if it's a consistent happy, there's no ups and downs and there's no experimentation, right? You get that? Okay. ¿Se entiende? Yeah. Y nosotros nos quejamos de la vida y esto y acá y allá y el personaje, pero después me voy a ir a eso. Entonces la misma creación, en ese conjunto de ideas, para decirlo de alguna manera, porque nosotros no tenemos la capacidad mental de comprender a la creación a través de la mente. So we don't have an ability to understand creation through the mind. Solamente lo podemos pasar por el corazón. We can only understand it when it comes through our heart. Y cuando verdaderamente conectas con el corazón, conectas con todo. So when you truly connect with your heart, you connect with everything. Por eso el amor nos hará libres. Por eso, okay? El amor nos hará libres, dijo Jesús. Y pero no entiendo, el amor no es libre o Nos hará libre. oh, that's why Jesus said that love will set you free, will make you free. ¿Por qué? Interesting. Porque ahí estamos todos en ese mismo lugar. Bien, volvemos Because a... all of us are in this situation. La separación solamente es una ilusión. The separation is an illusion. De la misma divinidad que nosotros somos para autoexperimentarnos. So we are divine creatures so we can experiment with ourselves. ¿Hasta acá me siguen? Do you guys understand? Okay. Yes? Yeah. Bien. Entonces, esta línea recta se desdobló, se desmultiplicó y creó una polaridad opuesta, un blanco, un negro, sí, un no. ¿Se comprende? Yeah, so down from this line, there did create a polarity, a yes and no, a black and white. Y de ahí se comienzan las individualizaciones desde los conjuntos de espíritus donde comienzan a tener una identificación. So there comes down these individuals that we are that come from a singular group that we are. So we're all a group and we come down from this point as individuals. La creación es infinita, no tiene fin. Por eso no la podemos entender. The creation that we're in doesn't even have a limit. There's no end to it. That's why we can't even understand it. De hecho, todo lo que se pueda medir con cosas que sean limitantes como instrumentos materiales, hechos de materia, solamente pueden medir la materia hasta un punto. Siempre va a estar limitado. So everything that we... ¿Puede decir la parte principio de huevo? Que a veces se quiere explicar la creación con cosas de materia y la materia está limitada. Okay. So sometimes we want to explain creation by talking about material things, but material things can be measured and creation can't be measured. So you can't even describe it using concrete material things to talk about it. Ok, bien. Ahora vamos a esto. Nosotros nos desdoblamos o nos desmultiplicamos o lo que fuese y creamos esa dualidad para autoexperimentarnos en diferentes tipos de frecuencias. So we've come down from this single point that we all are into ¿Quieres que te ayude? no, está bien. I was just acomodando. To experiment different frequencies. Experiment within different frequencies. Según los estudios científicos dicen que existen 500 billones de estrellas. So some scientists say that there's 500 something stars, billion, trillion. I'm not sure what she said.
but a lot of stars. Mhm. dentro de un gran agujero negro. Inside of a black hole. Según con lo que miden, tiene un límite. Yeah, again, this is according to what they've measured. And like, if it's unlimited, then it can't even, that's what she's saying. Entonces, ¿cuánta autoexperimentación hay? So, and then she's saying, well, how many ways can we experiment with ourselves? Es infinita. Infinite. Infinite, Infinite. right? So you're here to experiment with yourself within different frequencies. And there's unlimited ways that you can do that. Entonces, cuando me preguntan si existe esto, si existe el otro, si existe acá, si existe allá, todo existe. So she's like, when people ask me, does this exist or does that exist? She's like, well, yeah, everything exists ¿O no? or not. Ah, Bien. Y ahora voy a pasar un poquito a hacer como una interpretación que verdaderamente limita lo que somos. So now she's going to give you an interpretation of what like really does limit us. Bien. Hay millones de experiencias dentro de un conjunto de espíritus cuando se va a encarnar. Y voy a pasar al proceso de identificación. ¿Hasta acá estamos? Okay, decila eso una vez más, la parte en principio, sí. Bien. Desde esta dualidad se genera, vamos a decir que este es un círculo en donde se individualiza Mhm. diferentes espíritus para tomar diferentes personalidades en diferentes frecuencias dentro de la creación, sabiendo que esto es infinito. Perdón mi número. Okay, so from this point, obviously, things start to individuate, like almost like folding math. And she said that there's all these little individual experimentations happening, right? Yeah, Ok, yeah, within that, bien. within the infinite. Recuerden que nosotros siempre medimos todo en tiempo y espacio, Remember that we always measure things in time and space. que esa es nuestra experiencia. That's our experience. Pero en el siguiente plano, que es el que está acoplado a nosotros, que es el astral, So, but the next plane that's above ours, that's next to ours, that joins ours, is the astral plane. no existe ese tiempo-espacio, sino ondas de forma. So there doesn't exist time and space. It's just these waves. Ok. Entonces voy a pasar a dar un ejemplo, esto lo voy a hablar. ¿sí? Yeah. Voy a pasar a dar un ejemplo de una unificación de un espíritu que toma una identificación para autoexperimentarse. So she's going to talk about an example of someone who's experimenting with like experimenting with yourself in a frequency. Y solamente ahora nos vamos a centralizar en lo que es la vida terrestre. Okay, so now we're going to talk about life here on Earth. La vida terrestre como tal, al principio era solo elementos. So in the beginning, it was just elements. Entonces vamos a hacer de cuenta que primero éramos tierra, We were first started as Earth, después salió un pasto, and then first came a little piece of grass, salieron varios pastos, more grass, murieron, they died. salió una flor, Came a flower, came up, murió, it died. salió un insecto, Came an insect, murió, it died. salió un animalito, A little animal came, murió. it died. Todo lo que es el reino elemental no se pregunta qué es. El pasto no se pregunta si es pasto, la flor no se pregunta si es flor, la hormiga no se pregunta si es hormiga. ¿Hasta ahí vamos? Yeah, so they didn't even ask themselves. The grass didn't say, "Am I a grass?" The ant didn't say, "Am I an ant?" Nobody asked that question. That wasn't. Pero así todo está viviendo una experiencia But everybody's living an experience, que no está lejana a ti, es la misma experiencia. and it's not separate from you. It's the same experience. Y ahora voy a explicar por qué. En esa cadena de este mismo espíritu, vamos a agarrar solamente este espíritu de lo que estaba hablando. Primero fue tierra, después fue un pastito, después fue una florcita, después fue una hormiguita. Perdón, pero yo me llevé plástica. She's like, okay, we're gonna like take coming down from here was the little flower and the thing. She's like, I failed art, so sorry. Voy a poner un gatito porque me gustan los gatitos.
And I'm gonna put a cat because I love cats. Pero bueno, entonces una vez que pasamos de insecto, pasamos, por ejemplo, a un ave. Okay, so we might have been an insect and then we became a bird. Bien. El ave muere y comienza a tener una encarnación en donde empieza a autoexperimentarse en grupo. So then the bird actually dies, but comes back to experiment in a group this time. Por ejemplo, tenemos el grupo de lobos. El lobo ya se maneja como una manada y tiene una identidad porque hay un lobo que es alfa. Yeah, so then like even a wolf would come together as a group and experiment that but the groups of wolves also have like a dominant woman, actually. Yeah, alpha. Y girl. sabe que es alfa. And then that wolf knows that it's the leader. Entonces ya comienza a identificarse con algo. So now this is the first identification that wolf has. I'm identified as the alpha. Ese lobo muere, reencarna en un, no sé, en un elefante. ¿Viste Okay, que los elefantes van todos juntos? Yeah. So she's like, okay, so now this wolf dies, now comes back as an elephant, and the elephants go together. Y vamos a hacer de cuenta que ese elefante es agarrado por una tribu y es domesticado. So now this elephant is taken over by a tribe and is domesticated. Y entonces comienza a dialogar y comienza a tener aún una identificación más clara. So now this dialogue that it's having is further self-identifying. This elephant is self-identifying even deeper. Vieron que ellos después comienzan a abrazarte, te acarician con la trompa, tienen una conexión muy, muy, muy fuerte. So now like people are touching its beautiful trunk and they're caressing it, and it has an even stronger identification. Okay. Y una vez que esa personalidad cada vez se vuelve más fuerte, es en los momentos que comienzan a domesticarse los animales. So now this identification, this personality that it has becomes even stronger. And that's where we start domesticating all these animals. Dentro de las reencarnaciones, claro, hablando, ¿no? Yeah. Bien. Entonces, ahora vamos a reencarnar en un perrito. Okay, so she said this is happening within all these reincarnations, and she's like, O en now un we're gonna go back and imagine and talk about being a dog or cat. ¿Y no les pasa que a veces miran a ese perrito o a ese gatito y decís, solo te falta hablar? Have you ever looked at a dog or cat and you're like, well, the only thing left is for you just to talk because we're communicating. Pareces un humano. Like you seem like a human. Contestas, interactúas, nos entendemos, se produce una conexión. They respond, they answer us, they connect with us. It's like there's a connection. Ese proceso fue perfecto dentro de la autoexperimentación de cada uno. Entonces ahí tenemos el privilegio de encarnar nuevamente y tener una identificación con un ego. So this now worked perfectly in that incarnation to have an ego, to have an identity. Yo no soy creyente en los pasos de evolución o involución, todo es un proceso perfecto desde la creación. She doesn't believe in evolution or devolution. It's all perfect in this whole process that we're in. Dios no va a dejar un poco de tierra debajo de la alfombra. And God's going to leave a little bit of dirt under the rug. ¿Les resuenan los animales de poder? So the animals con poder, Los animales de poder, the animals of power que se usa mucho en el chamanismo. that they use in shamanism. Bien, ¿qué es el chamanismo como tal? Es la conexión con esa encarnación en la cual tuviste esa primera identificación como líder, como lo que fuese, que te dio el siguiente paso para la identificación. Es como una parte clave en donde el alma se desplaza para tener otra autoexperimentación. Entonces se convierte en un animal de poder. ¿Hable mucho? Yeah, un poco, pero like, so she's saying that when these shamans identify with the animal, they're going back to when that animal first became identified. Así relajas. Yeah. So, está bien. So, entonces los shamans
va con el poder animal en la primera vez que ellos empezaron a identificar. Los verdaderos chamanes Yeah. conectan con todo lo que acabo de explicar. Los verdaderos chamanes. Yeah, so she's saying that the real shamans connect all the way back through that animal lineage, all the way. Oh, through all the animals. Well, through this whole process, because remember, she's explaining how we think we're these individuals, but actually we even started there and we're always that and we're forever that. And so she's like, when these shamans connect with the animals, they're actually connecting before the animal even became identified. Because remember, the grass was like not saying, am I a grass? The cat wasn't saying, am I a cat? It was just part of this. And so she's saying that they use that lineage to go into the animal even before it was even identified as the elephant that was petted or the alpha that was the wolf. Para Dios no existe un alma evolucionada o una involucionada. So for God, like, it doesn't exist to God to say that there's an evolved soul and an unevolved soul. That Yes. doesn't even make sense. Son cosas del ego. That is your ego talking. Cada proceso es perfecto. All the processes are perfect. Los chamanes reales pueden conectar. Los chamanes reales pueden conectar con su animal de poder cuando recuerdan eso. Incluso pueden transformar su cuerpo físico en ese animal. So she says that the real shamans can actually connect with the animal of power that deeply, and they can even transform their bodies into other animals. Yeah. Ese es el verdadero chamanismo. That's true shamanism. Porque lo que traigo ahora a compartir con ustedes es esto de la deformación de todo lo que quiera expresarse a través de la creación. So she's talking about the deformation of everything that wants to be created. That's like I guess she's saying we're deforming the creation in a way, because we've missed this part. Porque todo lo llevamos siempre a la búsqueda de la verdad. We're always looking for the truth. ¿Y cuál es la verdad? What is the truth? We are the truth. Somos la verdad. Tenemos todo el tiempo la capacidad de crear una verdad diferente. We all have the ability to create a truth that's different. Pelear por esto es en vano. Pelear por eso es que? En vano. ¿Qué es en vano? Pérdida de tiempo. Oh, to fight for this is like to waste your time. Son solamente guerras del ego. It's a fight for it's your ego fighting. Y son perfectas. Yeah, okay. Y son perfectas. We're all perfect. Porque esa guerra que uno tiene hace que uno se canse, se estrese y quiera un cambio en su vida. It's because it's you wanting a change in your life. It's you wanting to be different. It's you wanting to change when. Por eso digo que Dios no va a dejar un poco de polvo en la alfombra. That's why she said that God is going to leave a little bit of like dust under the rug. Okay. No entiendo esa parte. De la alfombra. Yeah. No va a dejar nada suelto. No va a dejar nada suelto, nada inconcluso, nada desprolijo. La creación es perfecta en su totalidad cuando se la ve desde la unidad. So when you see things in unity, it's all perfect. And so God and all that is never going to leave anything unresolved, untaken care of, unthought about, uncared for. Okay. Okay. Bien, ¿me va entendiendo hasta ahí? Yeah. ¿Sí? Esto de la evolución e involución. Sí, pero volviendo a la tierra bajo la alfombra, ¿es que Dios lo dejó tierra o no se dejó? No. Okay, entonces eso, okay, so I translated that incorrectly. She said he doesn't leave dirt under the rug. There is no dirt under the rug. There's nothing that we have to like fight so hard to want to become, to resolve, to like that angst is, I think, what she's
trying to point out in us, like, oh, if I meditate more, I'll be more like God. Like all that stuff, that's a lot of stuff ¿Se entiende? when we can go here. Sí. Wow. Ahora voy a explicar cómo fue que yo te sentí. So she's now going to explain how she feels me. Sencillamente me dejé de identificar, dejé de ser, de identificarme con algo y sencillamente te amé y me conecté con tu corazón. Automáticamente puedo sentirme vos y ser vos porque no estamos separados. So she says that she can feel my heart and she can feel us together because we already are connected. De esa manera puedes conectar tanto como el cuerpo físico o toda su fractalidad dentro de la misma creación. So you can, when you do this, you can connect with someone physically or the fractals that create all of creation. Por eso cuando nosotros entramos en esta comilla búsqueda, sentimos resonancias con diferentes cosas que son recuerdos del corazón, la tierra, las plantas, los animales, y ahora vamos a hablar de los extraterrestres. Okay, so she says when we, that's why we have some of these like strong connections to one animal or another or whatever. These are rememberings. And she's like, now I want to start talking about extraterrestrials. Recordamos en el corazón, siempre midiendo con tiempo y espacio, pero todo está sucediendo en este mismo instante de acá. So we remember that in your heart, we talk about time and space, but it's all happening in your heart. Nosotros podemos leer millones de libros, hacer 400 millones de cursos, pero lo que verdaderamente trae la sabiduría es el corazón. So she's like, you can take 1,000 courses, you can read hundreds of books, but what is actually wisdom is your heart. And I watched her do that the other day, and she does it in her healing. It's that connection. ¿Y cómo haces para que la sabiduría de tu corazón se exprese? So, but how do you do that? How do you express the wisdom of your heart? Primero aceptándote como la misma creación te acepta, en luz y oscuridad. The first thing is to accept yourself just as God accepts you in your light and in your darkness. No puedo querer ser solo luz. You can't just be light. ¿Se entiende? Do you understand? Sí. Luego, en el corazón, tenemos toda esa comunión con todo lo que existe y todo lo que es. Es de ahí donde se expresa esa sabiduría en el momento presente y no tiene límites. So in your heart is where you commune with everything around you. And there's actually no limit there and from there. ¿Te emociona? Sí. ¿Por qué te emociona? ¿Qué sientes? Porque como que es difícil a veces entender ese amor para toda la experimentación, que siempre pensamos tenemos que estar tal para recibir amor, para recibir, pero no es así, es como decir que Amor incondicional. ya eso es como un concepto que me traba por la programación y todo, es como que y vos estás diciendo dejar la lucha, es luchar, pero la vida no es una lucha. Like, it's like, so. La lucha es interna, mental. Yeah, so I'm saying that it's almost like it's hard for me to accept, you know, not needing to be XYZ in order to receive love. And it's hard for me to understand that God is like, okay, it's okay, like just experiment, you know, it's all part of it, it's okay. And it's hard, it's becoming clear to me that she's like, there's this big struggle that you do, but it's like, it's such a waste of energy, you know, this like fight for, yeah, like whatever you're trying to do, you know, just like, I need to relax more, you know, just relax, right? Bien. Yeah,
Sorry, I just had to say something real quick. I just had an experience this morning where we were driving, me and my husband, and he mentioned about happiness and how he was really happy lately. And I was like, it could be happier. And then I'm like, wait, I create my own happiness right inside me, and I don't need any excuse to be happy. I can just be happy to be happy. And so that was really cool to rediscover that this morning. Interesting. So, su esposo estaba en el auto con ella esta mañana y él dijo, estoy feliz. Y ella dijo, yo puedo estar más feliz. Y después yo digo, pero yo hago mi propia felicidad. Entonces no necesito una razón para ser feliz. Yo puedo estar feliz. Ahora vamos a hablar de esto. Okay. ¿Sí? Me gustaría ahora explicar qué es lo que está sucediendo, por qué ella está emocionada y por qué ella está expresando esto, porque su corazón se está abriendo a la creación. So she's like, I want to talk about this, and I want to talk about what's happening with me. She's like, she's emotional because her heart is understanding creation. A romper estructuras de la mente, deja de tener identificación y puede conectar más con el corazón, aceptarse en esa emoción, en ese ser que es como humano completo. So when you let go of your identity, you can start being in your heart Humano completo. yeah, as your complete self. Porque mayormente cuando vemos a la gente llorar, que decimos, ay, pobre, no, eso no se hace, esto, aquello, lo otro. Y es como decir, bueno, voy a ir a hacer pis. No, eso no se hace, eso está mal. So normally when people cry, you're like, oh, don't cry. It's okay. But she's like, oh, but that's like telling someone like that has to go to the bathroom, like, don't go to the bathroom. So it's part of it and it's good. Esa es la aceptación que te va a llevar a la liberación como ser para encontrar la paz. It's the acceptance that you're going to liberate yourself to find peace. Sí. Porque la felicidad en realidad es solamente un estado que oscila en esta línea. La felicidad nunca va a ser constante. So happiness is just an oscillating experience. It's not going to be the straight line. Y lo único que nos vamos a llevar es eso, la paz. And what we're actually going to bring is peace. That is above happiness. Yeah. No nos llevamos la casa, ni el auto, ni la ropa, ni siquiera esto, ni nada. Hasta tu nombre dejas. Yeah, you're not going to bring anything with you. You're not going to bring your clothes, your car, your house. You're not even going to bring your body. Ni en la cajita que te meten. Not even the box that they put you in when you die. Nada. You don't bring anything with you. Entonces se trata de disfrutar de la vida, So try to enjoy your life. así como es, That's how it is. aceptándola. Accept yourself. ¿Por qué aceptándola? Why accepting that? Porque es tu propia creación. Because it's your creation. Eres imagen y semejanza de Dios. It's what? Okay. Eres imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es mi Hansa? Semejanza, imagen y semejanza de Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es mi Hansa? Semejanza es como eres hijo de Dios. So, because you're the image of God. You're the image and the son of God. Like you're yeah. Okay. Y cuando nosotros empezamos a perder la identificación y empezamos a entender y a razonar y sobre todo a sentir de que nosotros creamos nuestra realidad, empezamos a tener esta conciencia diferente que nos lleva a un modo de vida con más paz. So when we stop identifying with our personalities, we reach a deeper sense of peace. ¿Hasta ahí se entiende? Do you guys understand? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Any questions before or okay? No. ¿No? Bien, vamos a hablar un poquito de ese espíritu, de ese conjunto de espíritus que fue pasando, ¿sí? Hasta convertirse en humano. So we're going to talk a little bit about this huge group of souls that have come down here
Perdón. into becoming humans. Vamos a hacerle un sombrerito. We're gonna do a little hat here. Ahí está. Todo esto pertenece a un punto Okay, so here's this guy, but he's this one point right there dentro de la misma creación. inside of the same creation. Incluso decir que es un grano de arena lo limita. Yeah, it's like saying it's like a grain of sand in an unlimited everything. Después de todo este proceso, tomamos la identificación de una identidad con un nombre. So, and then this also, all of this process that she was going through also comes down to this man identifying himself as a man. Soy Eliana Wnetzak, por ejemplo. Yeah, like I am Eliana, she's saying, I am me. Hasta este momento, en la parte de animal, solamente teníamos una corteza cerebral que trabajaba con el nivel de supervivencia hasta llegar a una identificación. Acá ya tenemos las 3 cortezas activas, excepto que hablemos de ancestros, que también vamos a hablar de eso. Okay, so she's saying like in this whole process, we've come down to here and our brains have these 3 sections and we've identified. Acá tenemos un razonamiento total, Yeah, we have like total reasoning. que es esa vocecita que te está en la cabeza diciéndose todo el tiempo lo que tenés que hacer. And then we have this also reasoning that's like all the time telling you what you need to do, what you need to do, what you need to do. Que de hecho está basado en lo que viviste con tus padres, en lo que viviste dentro de tu adolescencia, que es parte de tu pasado que no existe. So you also have everything that happened with your parents in your past, which didn't even exist. Entonces, es la forma que la divinidad tiene de autoexperimentarse. It's the form that the divinity has to experiment with themselves, with Dentro de itself. esas limitaciones mentales. Inside of these limitations of your mind, of the mind. Sino cómo te experimentas. How are you going to experiment otherwise? I would like to experiment with levitation. Al ego no hay que matarlo, hay que amarlo y escucharlo. Okay, so the ego you don't have to kill, you have to listen. And she was saying, ella quiere experimentar con levitación. ¿Se entendió? I think so, yeah. Ella quiere experimentar con la Con levitación. Ese es el fundador en Lightnet del Ajá. laboratorio que hemos hablado de levitación. Ajá. Bien, ahora vamos a hablar de la corteza cerebral reptiliana primaria y Dale, eso, dale. pero vamos por esta parte. ¿sí? Okay. She's going to talk about the different layers of the brain, but we're going to start here. Bien, acá está nuestro corazón y vamos a hacer de cuenta que este es el proyector de nuestra vida. So right here is the heart, and remember that this is the projector of your life. Entonces cuando me preguntan a mí, ¿cómo estoy espiritualmente? Yo te pregunto, ¿cómo está a tu alrededor? So when someone comes to me and like, how am I spiritually? And then she asks them, well, how is your environment? How are your friends? How is your life? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos enemigos tienes? How many friends do you have? How many enemies do you have? ¿Y cuánto eres sincero con vos mismo? And are you sincere with them and yourself? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces voy a dar un ejemplo de la creación de una realidad. So I'm going to give you an example of a creation of a reality. Bien, vamos a hacer de cuenta que acá hay una niña que tiene abandono materno. Vamos a hacerle así pelito. Okay, so we have a little girl here that was abandoned by her mother, Pero no acepta el dolor del rechazo de la madre. but she doesn't accept the pain of being rejected by her mother. Huye. She runs from it. Entonces se va a vivir a otro país. So she's going to go live in another country. A muchos les va a resonar esto. She's like, a lot of people are going to identify with this. Entonces se fue a otro país y se hizo amiga de, no sé, Marta. Uy. Yo tengo una amiga, Marta. Marta, se hizo amiga de Marta. Okay, so she made a friend. The girl's friend is called Marta. Y con Marta para acá, Marta para allá, mejores amigas, ay, sí, todo lo que necesitaba en mi vida.
She's like, oh, we had so much fun. We went everywhere. This was everything she's ever wanted in life. Y de repente te traiciona. And then suddenly she betrayed her. El sentimiento es el mismo que te generaba tu madre. And this feeling was the same as the feeling that she felt when her mother abandoned her, betrayed her. En vez de aceptar y rendirte a lo que estabas sintiendo como lo hiciste recién, Instead of accepting the feelings that you're having, like I just did, nosotros decimos, Marta, maldita, porque es mala persona, porque esta persona traidora, porque ahora vamos a la afuera. so then, but instead of accepting those feelings, she's like, no, Marta is a traitor. This is horrible, blah, blah, blah. Entonces, agarramos y decimos, cortamos esta amistad porque la verdad que Marta es tóxica. Okay. She's like laughing. She's like, yeah, I'm going to cut this friendship because the truth is that Marta is toxic. ¿Sí? Entonces, empiezas a crear con tu corazón a otras personas que vienen a tu vida. Y ahora vamos a poner a un masculino. Okay, now you look for other people in your life, but this time you're going to look for a guy. Pero un masculino con una energía muy femenina. But a guy with a feminine energy. Sigue representando el mismo arquetípico femenino, creado en otro personaje. So it's now creating another feminine archetype, but in a masculine body. Tu mente te protege y dice, es hombre. So he's like, I'll protect you. I'm a man. Él no me va a hacer daño. And he's not going to hurt me. Y le hace daño. And he does hurt me. ¡Oh, qué malo! Esto, lo otro, porque me traicionó, porque me dejó, porque no me acompañó, por lo que fuese, que es esta misma herida, que es esta misma emoción que se va repitiendo en la película con diferentes personajes. Okay, so it's the same hurt. Like, why did he betray me? This is horrible. It's the same movie happening again, but with a guy. Y todo se trata de aceptarse a uno mismo dentro de esa oscuridad que uno es. So you always try to have to accept your darkness inside yourself. Porque la oscuridad es parte de la creación. Because the obscurity is part of the creation. The darkness is part of the creation. Entonces, cuando te rindes a ti mismo y te aceptas y dejas de echar la culpa afuera, So when you accept this, you stop blaming everything outside of you. comienzas a crear una mejor realidad. You begin to make a better reality. Porque comienzas a aceptarte como el humano que eres. You begin to accept yourself as the human that you are. Nosotros pasamos por un tiempo y seguimos pasando por un tiempo en donde vivimos en una constante mentira con nosotros mismos. We are living in a constant lie with ourselves. Y esto es porque no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Because we don't want to meet ourselves. Encontrar is like have a reunion. Have a meeting. We don't want to meet ourselves. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Because we're scared. ¿Y el miedo es un problema? And fear is a problem. No. We just say no. Es una oportunidad nueva It's another opportunity, new opportunity. para conocerte más allá de las estructuras. To know yourself outside of the structures. Y es ahí donde se encuentra el presente, la ahora y toda la creación. And that's where you encounter your presence, the time, and your creation. En la incertidumbre, no en el control. ¿Cómo? En la incertidumbre, no en el control ni en la estructura. Okay, so that's where you encounter uncertainty, not control. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Yeah. De esto yo puedo hablar 5 horas. She's like, see, I could talk like 5 hours on this. And she talks on any topic that you ask her about. So this is Bien, entonces vamos a hacer de cuenta de que, ¿cómo le había puesto yo? Bueno, Susanita. yeah. Su nombre es Anita. Sanita. Oh, Sanita. Her name is Sanita. Sanita dice, el mundo es maligno. Yeah. She's like, oh, the world is cancerous. Me voy a vivir a la montaña sola. I'm just going to go to the mountains and live alone. Ni me voy a comprar un perro. And I'm going to buy a dog. Que él nunca me va a traicionar. Because he's never going to betray me.
y de repente fuiste a meterle la mano a la comida y te mordió. And like you actually accidentally put your hand in the dog's food and then he bit you. Sientes de nuevo la traición primaria. So again, you feel the same Trail. betrayal again. Bien, yo voy a aclarar que no sé absolutamente nada, ni de metafísica, ni de astrología, ni de nada. So she's gonna like just tell everyone that she doesn't know anything about metaphysics. She doesn't know anything about astrology. Like she doesn't know anything about anything. Solamente expreso lo que mi corazón me dice, She only expresses what her heart tells her. pero sí soy consciente de que existen. ¿Cómo? Como que sí soy consciente de que existen. ¿Qué La existen? metafísica, la astrología. Okay, but she understands obviously that those things exist, the metaphysics and everything exists. Entonces, este espíritu que encarna, cuando encarna dentro de su línea, que en realidad es un punto, después Ujú. vamos a ir a eso, cuando estamos dentro de esa línea, con ese punto, a ver cómo lo puedo explicar, porque es difícil de explicar. Voy Repetime. traduciendo primero. She said that, okay, so we're going to talk about, you come from this point of all the things, you come down here, you're in you're in this line. And she's like, oh, but actually it's not a line. You're actually a point here. En cada autoexperimentación que estuviste, los planetas dentro de toda la misma creación tuvieron diferentes posiciones. So every point of creation and experimentation that you've had, the planets and everything were in a different position. Bien, eso es lo que hace que cuando uno encarne tenga una emoción como tal en ese momento que nace, por ese signo. Y el Ujú. ascendente es cómo lo vas a llevar. Okay, so you then have a point that you're assigned of a primary emotion, and your descendant sign is descendente es que Ascendente es cómo vas a llevar esa emoción. is how you're going to bring about this emotion, Porque you're nosotros gonna venimos a sentir. because we actually came to feel. Ese es el objetivo. That's the objective of this life is to feel. ¿Se entiende esto? Do you understand? ¿Ya vieron que en la vida se repite muchas veces las mismas emociones con diferentes personajes? So you come down here, you feel the same emotions with different people over and over. El común denominador que todos tenemos son las emociones. The common denominator that we all have is our emotions. Es donde Dios se manifiesta en nosotros. It's how God manifests in ourselves. ¿Te agarró calor? Well, creo que Varsani, I don't know, maybe she does. Ah, ¿eso le agarró calor? No sé. Ok. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Okay, to hear everyone gets it, right? Yes, I would like to explore, if there's time, how to go through the process of accepting so that you've learned the lesson. Okay, ella si hay tiempo quiere entender mejor cómo aceptar la La realidad como es. No, like puede ser like the lesson, en escuela vos tiene proyectos para aprender. Entonces, ¿cómo aceptan el aprendizaje para seguir más adelante? Rindiéndose a uno mismo. Giving into yourself. I think she's saying, rindiendo es Y ser, siendo honesto con uno mismo. to be the only way you can do, or she's suggesting to be honest with yourself. Voy a dar un ejemplo. I'm going to give an example. Un ejemplo muy sencillo. Super simple. ¿Sí? Vamos al gimnasio. We're going to the gym. Vamos al gym. Vemos a una chica, lo voy a decir a lo criollo. Vemos a una chica con una calza muy sugerente. Okay, she sees another girl. There's wearing like these like shorts that are very suggestive. Entonces automáticamente uno dice, ah, ¿por qué ella está así? ¿Por qué tiene que venir a entrenar así? ¿Es necesario? Yeah, why is that girl even going to the gym? Like, why is it even necessary? Like,
Esto es algo muy común entre mujeres. This is very common between women. ¿Pero qué te está pasando a vos? But what's happening with you in this moment? Judgment. Justicia. ¿Eh? Ella dice que justicia. Ella siente juicio. Juicio. Sí. Ella siente juicio, está enjuiciando a la otra. ¿Y por qué enjuicia a la otra persona? Or she was saying it sobre su mismo, but she's like, okay, so you're judging someone. Why are you judging the other person? Porque tiene envidia. Because you have envy. Entonces, es fácil, tengo envidia. And so it's easy. You just say, oh, I'm envious of her body. Y ahí es donde yo voy a escarbar y ver en mí. ¿Qué me pasa? Que no me siento bien conmigo, que me comparo, que me molesta, porque automáticamente cuando uno siente una emoción, te está reflejándote a vos mismo donde todavía no te conoces. So she's like, why do you judge then the next step is to say, wait, why do I judge my body? Why don't I feel good? Why am I entonces ella digo, ¿por qué no amo mi propio cuerpo? Pero la segunda parte me olvidé. ¿Por qué no amo mi propio cuerpo y si quiero mi cuerpo así? ¿Y por qué no está así? Yeah, so why don't I love my body as it is? Like, why not? What's going on? So she said everything is that reflection of yourself. Y ahí The creation is a empezamos, reflection of yourself. So yeah. y ahí empezamos con las excusas. No, es por el trabajo, es por los hijos, es por el... Okay, then you start with Esto. all the excuses. It's my work, it's my kids, it's like... Es por esto, no, son todas excusas They're all excuses. para no darte amor a vos mismo. But to not give yourself love. ¿Hasta acá me siguen? Yeah. Bien. ¿Quieren que vaya a otro ejemplo sencillo? Do you guys want one more example, simple example? Yes. Yeah. Bien, yo siempre hablo de mi experiencia. Nunca hablo de los demás, porque cada uno es un universo y tiene su creencia. Yo siempre voy a contar lo mío y siempre pongan en duda todo lo que yo vaya a decir. So I always just give examples from my own personal life because that's because I'm always looking at my own self and that's the way I explain all this to you. It's from my own experience. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. We're going to do another example. Vamos a un cumpleaños. You go to a birthday party. Me voy a ese cumpleaños cuando yo entro en ese momento con mi esposo I find my husband there. y me encuentro con la expareja de mi esposo. And he's with his ex-girlfriends right there. En la cual se ha terminado con malos términos, And they ended bad en discordia. in discord. Alguien que atacaba. Yeah, someone that was attacked. Ahora, ¿por qué yo creé a ella? ¿Por qué? Yo creé a ella, en mi Oh, realidad. why do I believe her then? Porque no nos olvidemos que es nuestra creación. Because we can never forget that this is our creation. Y es resonancia también con la otra, y la compatibilidad vibracional hace que ambas vivan las experiencias. So and remember that the vibration that you have is going to pull these people to you. Automáticamente comencé a sentir emociones. And then you're automatically going to feel those emotions. Y pip, pip, pip. Warning. ¿Qué es lo que tengo que ver en mí? What do I have to see in myself? ¿Por qué esto se está moviendo? Why is this moving me? Why am I with emotion on this? Entonces dije, bueno, no pasa nada. Fueron muchos años. And then she was like, oh, well, it doesn't even matter. You know, it was like a long time ago. Nada, solo saludaré y todo estará bien y tomaremos mate y compartiremos. So I'm just going to like say hello to her and then we're just going to drink mate and yeah, whatever. Bien. Entonces yo me acerco a saludar a esa persona. So she gets close to saying hello. Entonces acércate a darme un beso, a saludarme. Yeah. Yo soy la ex y vos eres Eliana. Okay, so I'm her and she's the ex and I come to give her a kiss like they do in Argentina to say hello.
And the ex like just turns her head like that. Me genera más emoción. So she gave me even more emotion. She generated more emotion in my body. Porque ella la estaba negando al principio, entonces se intensificó para que la sienta más fuerte aún. Yeah, so she was already refusing, and then now it's even creating more emotion. Entonces tengo la opción de mirar afuera, So I could just look away, look outside, agarrar un poco de nafta y tirar un fósforo. get a bunch of gasoline, get a match, O sencillamente comienzo a observar qué me está pasando a mí. or she could simply observe what's happening to her. Entonces empecé un Herself. trabajo de introspección. Me estaba sintiendo insegura conmigo misma. So then she goes into the introspection and she was like, oh, I was feeling insecure in myself Porque me había descuidado mucho. because I had let go of myself and hadn't taken care of myself. Entonces traje a esa persona And so I brought this person, this ex, para ver cuánto me había descuidado. to see how much I had let go of myself, how I had not taken care of myself. Porque si yo me sintiera bien y plena conmigo, directamente no hubiera ni siquiera existido en mi realidad. So if I had felt really good in my own body, in my own life, then she wouldn't even be in my experience in that moment. Se comprende cómo es la visión de hacia afuera del personaje y hacia adentro en el corazón. So can you see now that the people that you see in your external world is what you're seeing inside of your heart actually? It's interesting to observe how your ego takes a hit in that story. Interesante observar tu ego fue así like dañado o recibió un choque. Mi base no sé si lograste leer la canalización que me regaló Adrián. No. No. Bueno, ahí habla de que cuando yo vine a este planeta, vine a aprender en base al dolor y el sufrimiento para tener la suficiente compasión y el amor. So she got a channel that a friend gave her. She asked me if I read it yet, and I have not yet. I thought about it last night. Pensé en eso anoche. And she said that the channeling told her that she was made to suffer a lot in this life because she was meant to have compassion for other people. Porque donde hay más oscuridad hay más luz. Because when there's a lot of darkness, there's a lot of light. Nosotros no vamos a encontrar la paz imaginando pajaritos de colores, We're not going to find peace imagining birds of colors. sino mirando nuestra oscuridad It's y only sintiéndola, by looking inside of our own darkness, MK, y sintiéndola, and feeling our own darkness. haciéndola libre, aceptándola con amor y compasión. Freeing that by accepting it with love and compassion. Nosotros recién estamos aprendiendo a ser seres humanos. We're just now beginning to learn how to be human. ¿Me comprenden? You understand? Y hay algo muy importante que quiero destacar, que es algo que siempre cuento porque me parece que es fundamental. Donde hay separación, donde hay dualidad, donde hay juicio, no hay amor. So this is something I always want to like underline, highlight, is that when there is duality and separation, no IK, Amor. there's not love. Y el amor lo es todo. And love is everything. So, Por ejemplo, todas las religiones siempre tuvieron el propósito de alimentar al espíritu. all the religions always had this idea to feed the soul, to the spirit. Y siempre se termina perdiendo en el ego de la creencia de la verdad. And it always dies in the fight to like over the ownership of the truth. O de quién está más arriba o de quién está más abajo. Or who's more higher, more evolved than the other. Y esto está sucediendo con la nueva era. And this is happening right now in this new age. El dormido The person sleeping y el despierto. and the person who's awoken. ¿Quién es el dormido y quién es el despierto? Who's asleep, who's awake.
El despierto the awakened, le dice al dormido que está dormido. they're like telling the other people that they're asleep. Lo hace dentro de su propia inconsciencia, They do that because they're unconscious. porque se está creyendo superior que el otro. Why are they believing that they're better than someone else? ¿Y dónde hay amor ahí? Where is the love in that? El querer cambiar al otro es una forma agresiva del ego de querer controlar. So wanting to change someone is an aggressive part of your ego that's wanting to control something. Cuando uno habla del que aquellos que están dormidos está siendo una persona inconsciente, porque no está amando el proceso del otro tal cual es, como también fue el tuyo y como se va a repetir en el círculo de las autoexperimentaciones. So by saying someone's like, oh, they're asleep, you're basically saying that they're unconscious. And that's, I believe she said something like that's creating this whole situation again. Soltemos el juicio y solo abrámonos al amor, No, we're coming from judgment and not love. porque al fin y al cabo esa persona a la que acusas de dormida Because at the end of the day, they're accusing this person of being asleep. eres tú. And it's you that's asleep. ¿Se comprende? Bien, voy a un ejemplo. ¿Sí? See, Bien. La vida. this is life. This is an example. ¿Sí? Acá está la primera emoción. Yo siempre doy un ejemplo que es muy sencillo. La, Is it the primero, okay? la primera autoexperimentación de una parte lineal. Okay, so she's going to give a simple example. This is a point of self-experimentation that's going in a line like that. Y voy a este ejemplo súper básico y clásico. Okay, this is the basic classic example. La primera pareja. The first couple. Adam and Eve. Ah, la primera pareja. ¿Cuándo te peleas con tu primera pareja? When you fight with your first boyfriend, Mueres. Sientes que mueres. you feel like you dying, Mueres. Vas a morir. dying. You're gonna die. Que, ay, no, que no quiero que me toque otra persona, que no quiero mirar a otra persona, que no sé qué voy a hacer con mi vida, que... Yeah, I don't want anyone else to touch me. I don't know what I'm gonna do with my life. Like, just, yeah. Después sencillamente aceptas el duelo, si es que lo aceptas. And then you just simply accept the pain, or if you did accept the pain. Si lo aceptas, digo, porque si no lo aceptas, lo vas a volver a crear. Okay, so if you didn't accept that pain, you're gonna go ahead and create it again and again. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente pareja. Y esa siguiente pareja no funciona. So the next relationship you get in doesn't even work. Te separas, te va a doler, claro. Yeah, it's you separate and it's gonna hurt. Of course, it's gonna hurt. Pero ya no vas a tener esa sensación de muerte, But you're not gonna feel like you're dying this time porque ya moriste aquí. because you already died over there. ¿Entiendes? Entonces, cuando estamos en este lugar, no podemos juzgar al que está en este lugar. So when you're in that location, you can't judge the person in this location. Solo podemos acompañar, You can only accompany them. ni siquiera ayudar. You can't even help them. ¿Por qué digo ayudar? Porque ayudar da complejo de superioridad. Yo te ayudo como si supiera más que vos. Yeah, so even if you're saying like, oh, I'm going to help them, you're basically saying you're superior to them. ¿Se entiende? Bien, ¿hay alguna pregunta? Any questions? So what is the other side of that? What's the solution? We can't do this, so what do we do instead, if anything? Entonces, ¿qué sería la solución? ¿Qué sería lo opuesto de intentar ayudar a una persona y esa cosa? Entonces, ¿qué hagamos en esta situación? Just ¿Qué- love them? Amar a ellos, simplemente amarlos? Sentir. Feel them. ¿Duele? Claro. It hurts. Yes, it does. Y cuanto yo me permito estar ahí, aceptarme, por ejemplo, en este momento se está moviendo una emoción muy fuerte en tu corazón. Sencillamente ser libre, amándola.
encontrarás la paz. So the love liberates them. Yeah, she's like, I can feel a strong weight in your heart. And she's like, yeah, just your liberation is accepting it. De hecho, ella está sintiendo la emoción y ni siquiera entiende mi idioma. Yeah, see, like she's feeling this emotion and she doesn't even understand my language. We don't even speak the same language. Incluso puedo hablarle otro idioma y tampoco entenderme, pero es directo con su corazón. But it's like she can even speak another language, but it's heart to heart. I understood that too. Yeah, it should. Ámate así como eres, porque para Dios eres importante, eres su hija. So love yourself as you are, because for God it's important because you're his daughter. ¿Eh? Y ahora, Horik dodar shir, kobabama ir, kobaye, bashtena rakababa, iyo bashur mama i bibishobio, bahabahana kabai. Sorry kobaye, dibidinio, hobarada dashtero, todo mama haba ishi, shibiu, babamana ye. Sorry kobanana, i bibisharan habai, sisi, wabaye, homama barakata teshena, vaya bahababa, sasaya babai. Bien. Estoy hablando directamente con su corazón. There we go. I'm just talking straight to her heart. Incluso ella no puede entender de qué es lo que está sintiendo como vos. And she's like you, like she can't even understand what she's feeling. O entender, no es lo importante. But or even understand it in her mind, but that's not the important part. Y sin embargo no me entendió una palabra. And like in this situation, I was speaking light language, she didn't understand even one word. Ok. En ese idioma que le acabo de hablar a ella, In this language that I spoke to her just now, hablaba María Magdalena. that was the language Maria Magdalena spoke. Mary. Y todo eso está acá. And everything's in your heart. Y todos lo tenemos And we have everything. cuando más nos encontramos. Cuando qué? Más nos encontramos. The more we find ourselves, the more we have everything. Muchas veces me dicen, me encantaría despertar un montón de dones. O me gustaría despertar dones. A lot of people come to me and they're like, I wanna wake up all my abilities. I want a special ability. Y yo siempre pregunto, ¿para qué quieres dones? And so she always asks them, like, why do you want that ability? I want to create freedom in the form of levitation for humanity. Ella quiere producir libertad Ujú. con la levitación para la humanidad, para ellos pueden liberarse. ¿Y ella se siente libre? Do you feel free? No. Not yet. Para eso quieres un don, porque quieres ayudar al otro, porque necesitas ayudarte a ti mismo. So you often want an ability, a dawn, an ability, so that you can help other people, help yourself. ¿Y desde dónde quieres expresar ese don? And where do you want to express this magical ability? ¿Desde el amor incondicional sin juicio? With love, the unconditional love, without judgment, ¿O para recibir reconocimiento? or to receive notoriety, O sea, o para alimentar tu ego. or to feed your ego, Y llenar los vacíos que vos mismo no querés ver en vos. to fill the gaps that you don't want to see that are missing in yourself. ¿Todo bien allá en el fondo? Yeah, estamos bien con okay, está. Ok. Yeah. ¿Alguna pregunta? Yo sé Well, que maybe- esto, perdón, yo sé Mm. que lo que hablo suele ser muy molesto. Es real. ¿Y por qué creen que es molesto? This is like really, everything I'm talking about is very bothersome. But why is it so bothersome what I'm saying? ¿Por qué creen? Why do you believe that it's so bothersome to hear all this? I feel like I can answer some of those reasons that I've felt, you know, because, well, stepping back, I feel like it's a mix why I want to levitate, and it is partly ego. It is partly to have notoriety, but
a lot of it, if I'm digging deep within myself and seeing it for what it is, the whole of it is seeing everyone experiencing freedom and creating that for everyone and seeing them in their joy and love and ego. So ella está diciendo que está analizando un poco ahora por qué quiere levantar, por qué esa sería su razón para vivir, su pasión. Y she goes like, sí, es para liberar a otra gente, para que ellos se sienten libres, para experienciar amor y también para to love their ego. So you want it so that they feel free, so that they experience freedom. Yeah. And for my ego, all of it. Yeah. So she's saying, and by the way, Coffee, I just want to say a couple things really quick, interjecting, is that you have taught me self-love more than anyone. Like, you are that. Like, you are, to me, confidence in motion. Like, I love that about you. And I was also thinking that maybe we, as extraterrestrials incarnate, are just like, why can't people, like, why are we not freeing our mind of what's possible? And so we're wanting to bring that here, because it's like we want to let all that out. Okay. Ella explicó que también sí es porque ella quiere ser notable, pero también quiere dar a la humanidad, esa libertad y ese amor. Y yo decía, aparte de esa, que Coffee es una de las personas que me enseñaba cómo amorme, porque ella es amoroso y tiene como autoconfianza en sí mismo. Y que dice, también yo digo, capaz que porque somos extraterrestres viviendo humanos, que esa parte que se toca a ella, agarrar esas ganas de hacerle eso, porque tiene tristeza de nosotros y el mundo, estamos atrapados por nuestras limitaciones. Entonces, como que agarrar algo muy, fuerte para liberar eso, pero no sé. Y yo sé que vamos a hablar con extra y esas cosas, pero ella está diciendo es sí y no, pero En realidad lo que está buscando es el reconocimiento de las personas porque no tiene el reconocimiento del padre. So she's saying that if you're looking for recognition from others in your life, it's because you are missing recognition from your father. Yes. Sí. No father. She didn't have, ella no tenía un padre. Entonces cuando ella suelte ese dolor que está soltando, when you let go of this pain, and then you are letting go of this pain right now. Una vez que pasas por esa experiencia, automáticamente los dones se abren en ti. So when you pass for this process of letting that pain go, your abilities will come in. Porque no puedes dar algo que no sabes sentir. You can't give something you don't know how to feel. Sé libre. To be free. Bien. Vamos, ¿hasta acá se entendió? Había dicho que por qué para el ego es molesto, porque rompe las estructuras, porque te hace salir del estado de confort y sobre todo te hace responsable a vos. So why does all this talk about the ego is so painful or difficult to hear? It's because it's breaking structures down. Y cómo está rompiendo estructuras y tiene que ver su mismo. Perdón. Se rompen estructuras. Ok, ¿vas al baño? Ajá, es normal. Okay. Muchas veces nosotros nos liberamos de todos lados. Okay, yeah. So she's going to go to the bathroom. She's like, I'm not surprised, because sometimes you have to just let it go through your whole body. Sorry, mi cerebro estaba corriendo por todos lados. Sí, volvamos a... Yeah. So the ¿Por qué incomoda el ego está molesta porque rompe las estructuras
de Y la porque, creencia. porque está fuera de la zona de, like, it's outside of your comfort zone, fuera de la De la zona de confort. y había una tercera Y cosa. estás en la incertidumbre. And then you're in uncertainty. Es lo Mm. mismo cuando yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes cuando no sabes algo? It's the same as like I ask you, like, how do you feel when you don't know something? ¿Qué problema hay con eso? Incómodo. What's the problem when you don't know something? ¿Cuál es el problema de no saber? What's the problem of like just not knowing something? En realidad, ¿qué sabemos? In reality, what do we even know? Bien. Ahora voy a hablar un poquito de la estructura, que obviamente esto lo limita, ¿sí? Esto es totalmente limitado, So we're going to talk about the limiting structures. This is like totally limited. ¿no? Porque está pasado por mi sistema, o sea, por mi cerebro, que le dio una conceptualización a la creación. So because all this just passed through our brains, which has a very clear concept of the creation. Como desde el principio de los tiempos y todos los escritos y demás que existieron y existen. Yeah, because you're carrying all of those thoughts from the beginning of all the creation. Bien. Acá es donde tenemos una sola polaridad. Okay, here's where we just have that one polarity. Yes. Y a partir de acá comenzamos a tener una identificación diferente. So here we start to have these different identities, Dentro de toda la creación que está dentro de un gran sol central. and inside the entire creation that has a sun in the middle, the central sun. O sea que esto en realidad es infinito. So really, this is like infinite. Solo me voy a situar en una parte. I'm just going to be in this small part here. ¿Sí? Ahora se habla muchísimo de los extraterrestres We're going to talk about ETs now. y sobre todo volvemos al arquetipo de que yo estoy acá y el extraterrestre es superior a mí. So we're going to also talk about this, the whole concept that like I'm here and then the extraterrestrials are superior above me. Y volvemos a repetir lo mismo, And we're going to like keep going on the same theme here, con diferentes simbolismos. but with different symbols. ¿Yes? Entonces, acá vamos a decir que están los pleyadianos, acá los sirianos, acá los arturianos, acá los alfa centauris, acá los andromedanos, acá los draconianos, acá los grises, acá, ¿qué otro? So she's saying like, Antares, XX. yeah, she's like, okay, here's the Palladians, then the Syrians are here, and the Andromedans here, and the Arcturians here, and the Arctocentaurians are there. And it's like, ¿Siguen? ¿Me siguen? ¿Yes? yeah. Pero somos nosotros, desde este punto, autoexperimentándonos, porque el pleyadiano tiene una identidad. So but it's the same thing, because if we come down from this point and we're in an identity and we're experimenting with that identity, it's the same thing for a Palladian. ¿Se entiende? Uno lo ve e incluso como que lo materializa con esa rubia perfectita con el pelo planchado, la pistolita, vestida de azul, el comandante Ashar, Yeah, she's like, yeah, even the one that's like all in blue that has the little pistol here, and I'm the commander Ashtar, and like I have everything perfect and my hair and everything. todo lo que es la parte de Sirio, que está lo que es Urma, And everything that's part of the Syrians, that's Orma, que son como humanoides felinos. that they're kind of like cats. De hecho, ellos nos han regalado en el antiguo Egipto a los gatos, And they've actually given us the cats in ancient Egypt. que son transmutadores constantes Because de energía. they transmit and transform energy constantly. Yeah. Pero si se dan cuenta, los Urmas tienen un rol de protección But the Ormas have a role of protection del planeta. of this planet. Tiene una identificación They have an identity y dualidad. and duality. ¿Qué diferencia tiene con nosotros? So what difference do they have from us? None. Es lo mismo. It's the same. Yeah. ¿Por qué lo endiosamos? ¿Por qué qué? Lo endiosamos.
Um, ¿Por qué creemos que es superior a nosotros? yeah, why do we think that they're better than us? De hecho, ellos nos admiran, And in fact, the ETs admire us. porque esta es una de las experiencias más fuertes y divertidas. Because this is the most like strongest and funnest experiences that you could have. Y nosotros estamos siendo todo esto a la vez. So we're feeling all this stuff all the time. Y ahora, ¿cómo hacemos para conectar con todo esto? Porque de hecho acá arriba, más arriba, hay seres que se materializan, se semimaterializan. Por ejemplo, los grises están materializados y también somos nosotros y es parte de nuestra identidad. Y después están los que pueden materializarse a través del plasma. So she's like, so there's all these different types of aliens, and then there's the grays who are also materialized in this plane with us here, but then there's some that can choose to materialize using plasma. Eso significa que hay mucha vida de máxima densidad como esta, la 432, como la Tierra. I think she just said that this means that there's a lot of life at 432, the frequency of 432. Entonces vos decís que hay muchas distintas vidas en 432. Los grises, por ejemplo. Yeah, so yeah, there's a lot of different lives in 432, including the grays that are here. ¿Se entiende? Yeah. Sí, bien. Ahora, ¿cómo hago yo para conectar con esto? So what do I do to connect with up here? ¿Por qué ahora comenzó toda esta conexión extraterrestre? Why is everyone talking to aliens right now? En realidad siempre fue, pero lo mantenían oculto porque había mucho juicio y eran otros tiempos, ¿no? Then in reality, she said, we've been connecting with them for a long time, but it got hidden because of it wasn't seen, it wasn't accepted. Pero esta conexión siempre tuvo. But there's always been this connection we've had with them. De hecho, no podemos estar desconectados porque somos uno. We can't even be separate from them because we're one thing. Entonces, ¿cómo hago para poder conectar con todo esto que yo soy? ¿Le suena esta palabra? So how do I connect with all of these things that I am? Yo soy. I am. Tengo que despersonificarme. I have to despersonificar, which is like unidentify with myself. Disidentify with myself. Salir del personaje, observar al personaje, observar al que Leave observa. your own identity and observe your identity. To observe it. Voy a un ejemplo. Hace varios años me encontré con un amigo y él me dijo, haces cirugías astrales, qué sé yo, eres una pleiadiana, tu nombre es Alaí, haces cirugía, Okay. So she a while ago, she connected with a friend that was a Palladian, that does like astral surgeries. Bien. ¿Ves? Entonces mi ego automáticamente lo tomó. Entonces mi ego lo tomó. Okay, so her ego took it. Lo tomó. Dijo, claro, sí, soy una sacerdotisa pleiadiana. Yeah, she's like, oh my gosh, you're like a Palladian priest. Like, how cool, like, wow. Wow, me siento grande. I felt so big and important. Entonces, lo que yo identifico como la conciencia de Miguel, o la conciencia crística, porque está en un bloque, en realidad no está separado. So what I understand of his consciousness, it's actually of this guy Miguel, it's like it's actually a block of consciousness. Me dice, si crees que eres una sacerdotisa pleiadiana, vas a morir como una sacerdotisa pleiadiana. He says, if you believe that you are a priest from a Palladian priest, you will die a Palladian priest. ¿Qué quiere decir con eso? Que si te identificas con algo, what does this mean? It means that if you identify with something, solo te limitas a hacer eso. You're limited to be that. Oh.
Esas son cosas del ego. This is the things of the ego. Tú lo que eres ahora es esto, You're this right here. un humano. You're a human. Y todo esto And you're all en of that. coexistencia. And coexisting. Pero primero acá, But la you're base. first here. That's the base of it all. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué siento? ¿Qué realidad creo? What happens with me? What do I feel? What reality do I create? Más me encuentro, más libre soy, más voy conectando con todo lo que yo soy. The more that I know myself, the more liberated I am to encounter everything. De hecho, en las sesiones de sanaciones, In her sessions of healing sessions, me suelen preguntar con qué energía trabajo, they always ask me, like, what energy are you working with? porque estamos acostumbrados a identificar con algo, Because we're accustomed to identify with something. pero en realidad es la creación misma. But in reality, it's just the creation itself, El alma con el alma, soul to soul, corazón a corazón. heart to heart. Es como si mi corazón le dijera al otro corazón, che, ¿por qué no sos libre? It's like my heart is saying, looking at someone and saying, hey, man, why aren't you free? No está mal. It's not bad. Deja de creer esto, aquello. Stop believing in this and that and that. Una vez que uno puede perder esa identificación, comienza a contemplar y comienza a sentirse en todo el mundo. So when you can do this, you begin to identify with everything and everyone in the world. Y de hecho, el mejor don que podemos tener In fact, the best special ability that we all could even have es la aceptación y el amor con uno mismo. is the acceptance and love of yourself. Porque yourself. ella siente lo mismo que yo, ella siente lo mismo que yo, ella siente lo mismo que yo. Todo lo que está sucediendo acá es una representación de mí, de vos y de todos. Because you are a representation, and we're all connected like that. Like reflections. Como reflejos? Esa pregunta. Como unidad. Como one thing, a unity, a Tú single entras thing. adentro de ti y adentro de ti me encuentras a mí. You go inside yourself and you will find her Y a ella, y a vos, and y a her ella, and me y a toda la creación. and everything in Y creation. cuando te aceptas, te haces libre, When you accept yourself, you become free. tu corazón brilla Your heart like shines e invita a la otra persona a ser libre. and you invite another person to be free. Y ahí es donde empiezan esas preguntas, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estuviste haciendo? That's where you start to ask someone like, well, where were you? What have you been doing? Nada, solo estuve sintiéndome, amándome y aceptándome como soy. Nothing. I was just feeling myself and accepting myself for who I am. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Por allá al fondo alguna pregunta? Do you have any questions? ¿No hay preguntas? There's no questions. Bien, Question, it's an observation, I find that, just what she was saying, that we are all inside of each other. So women will really resonate with me because they can feel that masculinity represented within themselves, and so, and they're seeing me, they're really connecting inside with that strong divine masculinity. That is so funny. I wish you guys would talk a little bit in shorter things because sometimes there's so many things you're saying and I'm just sitting there like, wow. So he was like, él decía que es interesante porque él tenía resonancia con todo lo que estuviste diciendo, que somos todo adentro, cada nosotros. Estamos adentro nosotros, pero en inglés es muy lindo la frase, ¿no es cierto? Y a decir que a veces como que mujeres le gusta conectar con él porque
ellos pueden encontrar su propio divinidad masculino adentro de ellos. Ujú. Yeah, yeah. Masculino y femenino, porque somos ambos. Yeah, like masculine or feminine, or are we both? Yeah, Y de hecho tenemos que tener esa nivelación. and we Creo- have to have this balance. And You know, so similar Needs to to go. the female experience, Any questions? Yeah. ¿Ya pasamos la hora? No, pero ella tenía que ir a trabajar antes. Okay. Bye. Justo, Bye. justo iba a hablar de ti. I was just gonna talk about you, Michelle. ¿Qué iba a decir? Qué difícil a veces es tener que ser siempre fuerte. How hard is it always to have to be so strong? It must be hard for you to always have to be so strong. Well, I'm not very strong right now. Ella no, why I came. ella no siente muy fuerte ahora, por eso vino. Mm. Pero ella siempre ha tenido que ser la fuerte. But you've always had to be the strong one. Yeah, but I'm not now. But ella no siente, ella Which is tiene why un I came. I'm problema. thinking that I could get like I don't know what we were doing, if a healing or something. Yeah. So ella hace, do you do any healings like online or vos haces healings online or están todo en persona? Sí, hago atenciones Okay, individuales. Okay, so she's gonna be working tomorrow. She's doing, like I said, the workshop in the morning, 250, then a group healing for 100, which is very powerful, and then private sessions for 333 on Sunday. On Sunday, yeah. And then she also can do healings online. Oh, okay. Well, to do like a healing on Sunday, how do I? contact that? I will send you the number of her agent that will take care of all the Okay. details. Okay, Okay, thank you. okay. Gracias a vos. Ella te va a contactar para una sanación domingo Ok, privada. perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta o sigo hablando de la persona fuerte? Is there other questions, or she's gonna start talking about people that are strong, like Michelle? La persona fuerte es la que hace la coraza cuando no quiere sentir su emoción. These people that are strong are the ones that do I believe, the courage. Wait, ¿cómo? They do courage. La persona fuerte va creando corazas en su corazón. ¿Qué es eso? Corazas, capas, Okay, so, protecciones. right. The strong people build a lot of like protection around their heart, like a lot of different layers. Yeah. Ah, yes, dice. Entonces somos niños y nos caímos, nos lastimamos la rodilla y mamá nos dice no llores. So we're a little kid and we hurt our knee and the mom's like, oh, don't cry. Automáticamente ya empezamos a poner corazas, tapas. Now we're going to start adding these layers on our heart. Después tengo que protegerme de mi marido, de mis amigas, de mi trabajo. Then I've got to start protecting myself from my husband and my work people and everyone. ¿Se comprende? Mhm. Yeah. Y llegamos a un punto que ni siquiera sabemos lo que queremos. And then we get to a point that we don't even know what we want. Yeah, because our armor is so thick and heavy. Estoy perdido o perdida en la vida, tratando solamente de protegerme para no sentir. Y si no siento, estoy muerto en vida. Yeah. And then I'm just like protecting myself and I don't even like feel alive or anything. Y comienza la depresión, And then you become depressed los ataques de pánico, and you have panic attacks. los ataques de That's ansiedad. yo. Yo tengo mucho capas. Entonces, más vas desnudando tu corazón para vos, porque solo es para vos. Y te haces libre, Yeah. más puedes vivir en libertad. ¿Qué vida puedes tener si tienes que protegerte de todo el mundo? Yeah, like what? She's like, well, you've got to like undo that, because what kind of life are you going to have if you're just protecting yourself all the time? Si eres imagen y semejanza de Dios, ¿de qué tienes que protegerte? So I ask you, like, what do you have to protect?
from getting hurt. de capaz que protegerte de no tener dolor, But we're here to experience it. pero estamos acá para experienciarlo. Entonces, And so, And so we experience both. So we have that scale like up there, the waves. mhm, no hay que protegerse de nadie. you do not have to protect yourself from anyone Porque tú creas tu realidad. because you're creating your own reality. Los demonios que te siguen son tus Siempre propios decía. demonios. ¿Cómo? Los demonios que te persiguen son tus propios demonios. Yeah, like the demons that are chasing after you are your own demons. Yeah. Eso siempre decía. Voy a un ejemplo que a mí me gusta mucho aclarar en las sesiones de sanación, porque hay mucho juicio. Yeah, she wants to talk about an example that happens a lot when she's doing healings because there's a lot of judgment. Bien, vamos a hacer de cuenta, vamos a usar este mismo muñequito. We're going to use this drawing here. Este es Pepe. This is little Pepe. Pepe tiene un dolor con el padre. This little guy has a very has pain with his father, Vamos a quitar padre, vamos a decir aquí típico representativo masculino. or maybe just any masculine pain from someone masculine in his life. Ujú. Entonces esa emoción perdura y la niega a pesar de las creaciones que él mismo hace, de todos los personajes. ¿Me sigues? Yeah, so he denies this and it keeps happening. El cuerpo por naturaleza trata de reparar ese dolor siempre con alguna dolencia, pero no significa que lleva a la cura de la emoción porque nosotros venimos a sentir. Es como tomarse un mejoralito cuando te duele algo, o un genio cuando te duele algo. Yeah, it's just like taking medicine for something that hurts. You're just like basically protecting yourself from the pain, but it keeps happening. Bien. ¿Hasta acá esto se entiende? Yeah, ¿Sí? yeah. Es como, yeah. Bien, ¿me recuerdas lo último que dije? Que está como que hay otros hombres que están haciendo lo mismo situación y sigue con la protección, Ujú, pero no estás resolviendo nada de la raíz de la ujú, situación. ujú. Entonces, al no resolverlo, automáticamente comienza a morir en vida. So because he hasn't resolved this, he begins to die while he's alive. Entonces se encuentra, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En la cocaína, algo que le da paz, seguridad y fuerza. Okay, so he's gonna just take some cocaine because in there he can get some peace because he has peace and he's like strong. Bien. Entonces siente la emoción, toma cocaína. 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 Esa emoción va creciendo y se hace más grande. Unfortunately, every time he feels this emotion, he takes some cocaine, feels the emotion, takes some cocaine, feels it. But the weird part about it is that this emotion is actually getting bigger. Que incluso hasta puede tener una identificación. And at the same time, it has an identity. But ¿qué tiene? ¿Él tiene identificación con eso o Sí, ese se tiene crea como un identificación? egregor. ¿Una qué? Egregor, como una identificación. Hola, mucho gusto, soy tu dolor. An egregore, Yeah, she's saying that. it becomes its own person. De lo grande que es tu dolor, de todo lo que te guardas. Yeah, pero ¿cómo es? Ahora explico cómo es. Okay, so she's saying that it's like almost like such an identity that it keeps greeting you like, hey, there you go, I'm your pain again, hello. You know, it becomes an identity. En algunas instituciones, para no ofender a nadie, se dice que eso es un espíritu de adicción. So I don't want to offend anybody, but in some institutions they say that it's like a spirit of addiction. Ah, Yes, pero el espíritu de adicción no es que uno va caminando y se lo pega, porque sí.
It's not like you're just walking around and all of a sudden this spirit attaches to you. Es su propia creación. It's your creation. Yeah. Y de hecho, cuando hay una liberación de un espíritu de adicción, lo primero que hay es ira. ¿Cómo decir? De hecho, cuando hay una liberación de un espíritu de adicción, o sea que ya está teniendo identificaciones, tanto el dolor que tenés, cuando lo empezás a liberar, lo primero que se representa es la ira. La persona manifiesta ira. ¡Ah! Estoy hablando de un exorcismo. Okay, so she's saying like when this situation happens and the spirit gets really strong and big because it's being fed, that sometimes the first thing that's going to show up is sheer anger, and that's like she's talking about an exorcism of this like leaving. It's like anger is like Ira. Una vez que pasa la ira, ahí está el libre albedrío para aceptar uno cuánto dolor tiene. And so after all that anger comes out, there's this moment of accepting yourself in that moment. Y automáticamente empiezas a llorar y a liberar todo el dolor. So in that moment, you start to cry and you liberate all that pain. Y dejas las adicciones. And then you leave your addictions behind. Porque si yo voy y reprendo al espíritu de adicción, le digo, sal en el nombre de Jesús, no sé, sal en el nombre de Dios, y le digo, sale, mal espíritu, cosa fea, ¿qué me va a responder? So if she says like, okay, leave, you know, in the name of Jesus or whatever, I want you to leave, you know, what's actually going to happen? ¿Y qué pasa si yo a ese espíritu de oscuridad, hola, ¿qué tal? Mucho gusto? You have to love it. Yeah, so what would happen if you actually embraced that spirit? Entonces me permito soltar todo ese dolor. That permits you to let go of all that pain. Los demonios son tus propios demonios. Your devils, your demons are your own demons. There are parts of you that you haven't loved. It's your creation. Yeah, son parte, es decir, parte de vos que no amaste. Que lo convertiste en un ser ya directamente. And then you've like actually even just converted them into a being, actually. Esos son los tipos de exorcismo en donde se ven con mucha ira, que tienen mucha fuerza, mucho que en realidad es un dolor reprimido. So you see these exorcisms where there's a lot of anger, and that's because it's converted, like all that has been converted into an actual being. Like it's a being, all that. Bien, ahora que existen muchos espíritus, claro que sí, y vivimos interactuando constantemente con seres invisibles, comilla, comilla, todo el tiempo. So in reality, we're always interacting with invisible, quote unquote, invisible beings. Que es el siguiente plano astral, que está coexistiendo con este. That because it's the second level, it's the second plane, which is the astral plane, which is living, which is together with this one. Y que cada resonancia vibracional dentro de este 432 se va a acoplar al 520 dentro del mismo astral. So it's like the resonance of this plane, which is 432, goes into the 520 and actually is hooked together. Si piensas que estás en tu casa tomándote un té solo, if you think you're just like, oh, you're having tea in your house alone, no es tanto así. it's not like that. Estás coexistiendo con un montón de seres que están a tu alrededor. You're actually here with a bunch of beings that are around you. ¿Se entiende? Yeah. ¿Quieren que hablemos un poco de magia? No sé qué hora es. What time is it? She said, do we want to talk a little bit about magic? Okay, yeah, tenemos tiempo. Okay. It's 6:12. Mm. It's 12 menos cuarto. 12 menos 10, digamos. Nos quedan 10 minutos. Ya, sí queremos cortar, sí. Tengo que ir a atender. Yeah. Yeah. She's got a healing she's got to go to, so we're just going to do this last moment. Pero, no sé, yo podría hablar toda la tarde. Me gustaría ahora reflejarme un poquito en lo que hablaba de
del cerebro reptil, del concepto que tenemos de eso, de nuestros ancestros, ¿te parece? Yeah, so she's going to wrap up, she could talk about this all day, but she's going to wrap up by talking about our ancestors and our reptilian brains. Yes. Bien. Nosotros cuando estábamos en el antiguo Egipto, When we were in ancient Egypt, recibimos la visita de nosotros mismos, we received the visiting of our own selves. We were visited by our own selves. que los llamaban los seres azules de las estrellas, Those were called the blue people of the stars. que vinieron a mostrar el conocimiento de cómo utilizar lo más primitivo en nosotros para poder mover la materia. So they were here to show us how to use the most primitive part of ourselves to move objects with our minds. Porque no lo puedo hacer con el poder del razonamiento, Because you can't do it with the power of your reasoning. sino de lo más primitivo de nosotros que conecta con la materia. So the most primitive part of our beings is to connect with the material Pero para eso itself. tienes que estar bien conectado con la unidad en tu corazón. But you have to be very well connected to the unity inside your heart. Para no usar ese cerebro reptil como protección, sino como materialización. ¿Qué quiere decir? Estos seres nos enseñaban como ejemplo poner las piedras una arriba de otra para crear pirámides So a través de el cerebro reptil, a través de la proyección. Crea espacio, en ese espacio lo mueve, y lo proyecta y lo corre. Porque es parte de la materia. when you become part of the material world, you can actually move blocks and build pyramids and things like that. You're projecting that there. Como yo soy parte de vos y de todo, también soy parte de la materia. I'm part of you, so I'm also part of the material. Pero yo conecto con la humanidad o con todo lo que late, que tiene vida a través de la emoción. Pero con lo que no late, se conecta con el cerebro reptil. So when I will connect, my heart will connect with all the other people that have a heart and will be connected. But when you want to connect with an object, you have to use your reptile brain. El cerebro reptil no tiene casi estructuras de creencias. It doesn't even have a structure, almost any structure of belief. Es lo más primario. It's the most basic, the most primary. Luego viene el emocional After that begins the emotional. y después viene el racional. And then it's the reasoning, the logical. Una vez que tuvimos el racional, After we got the third kappa, which is the layer, which is the reasoning, empezamos esta autoexperimentación we began to experiment on ourselves, de aceptación en totalidad. to accept ourselves in totality. ¿Se entendió más o menos? Yeah. How do we connect to the reptile brain? ¿Cómo conectamos al cerebro reptil? Primero con el corazón. First with your heart. Automáticamente cuando vos vas aceptando, aceptando y dejando de identificarte, más estás abierto a todo. So when you can continue, keep accepting yourself, accept yourself, and then stop identifying with your identity. Cuando dejas de identificarte, cuando pierdes la estructura de la identificación, puedes conectar con lo más primario en ti. So when you stop identifying with your identity, you connect with the most primal part of yourself, because you're not identifying with you. You're identifying outside of you. Pero eso es algo que sucede. This might just occur. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué quiero mover la materia? But you can say, like, well, why do I want to move objects? Cuando deje de quererlo, When you stop believing that, así sucederá. it will happen. Wait, cuando dejas creer, De quererlo, quererlo? de querer Oh, okay. mover When you objetos. stop, okay, so so there was a nuance in the verb that the word that I didn't understand. When she actually said, when you stop wanting to move it, it will move. Hmm. That's
Porque es un qué? deseo del ego. Because it's desire of the ego, De la tercera capa. of the third layer of your brain. Now, you guys, this happens every month when we do the spoon bending, and the people that try too hard don't do it because their ego, yes. Sí, tenemos experiencia de eso. ¿Cómo super De hecho, los seres azules se volvieron a su planeta de Sirio en el tiempo de Egipto, porque el humano solamente lo tomaban para el ego. Wait, so she just said that the Syrians actually went back to their own planet because the humans could only like identify with their ego. So how do you overcome the need, like the ego need to move it and just have the utility? So cómo superar el ganas del ego mover algo? ¿Cómo superar las ganas del ego de mover algo? Yeah, ¿cómo superar el ego en esa? Trabajando en el reconocimiento, necesitas sentirte superior. So you need to work on your feeling of superiority. Why do you need to feel superior? Porque adentro todavía tienes la necesidad de la aceptación. Because you still have this need for acceptance. Ya la única que tienes que aceptarte es vos a vos misma. The only thing that you need to accept is yourself. You yourself of yourself. Y cuando te deje de importar, querer mover los materiales, lo vas a empezar a mover. So when you stop caring that you can move the object, it will move. And that can still be just because I want to. Porque desde el razonamiento nunca lo vas a hacer. Because your reasoning will never do it, but Voy a hacer así. pero solamente Mira, así. El primero reptil, el emocional y el racional. ¿Sí? Yo lo quiero hacer del racional, pero lo puedo hacer solamente de acá. ¿Qué hay entre el medio de estos dos? Emoción. Hay emoción. Aceptar todas las emociones, sentirlas, transitarlas para conectar con lo más primitivo y esencial en nosotros. So she's like reminding us of this drawing that you have like the primitive, then out here you have this mental part of you. But in order to connect the mental part of you to the primitive, this part, you've got to deal with all the emotions. You've got to accept all of them. Okay, so after you've accepted them, you can still have an objective to move this. So ella está diciendo, pero yo quiero mover el objeto. Entonces, ¿cómo Yo quiero mover el objeto. está bien decir esa? Ella Racional. está preguntando, ¿está bien si ella tiene esa gana? Like, ¿todavía? ¿Está bien o está mal? No existe. Well, she's saying like, it's not good or bad. That doesn't even exist. Quizás en otro tiempo, comilla, comilla, lo hacías. Maybe in another time you just did it. You like, in De hecho, quotes, like in time. Seguramente. You definitely did. In other. Porque acá el grupo de almas no es que unos son elegidos, todos pasamos por los mismos procesos. It's not like you're chosen. We all pass through the same things. Para poder desbloquearlo, primero debes conocerte a ti misma. To unblock these things, you need to know yourself. Empieza por tu humanidad. Begin with your humanity. Algo que se habla muchísimo y que la verdad me entristece mucho de la forma en que se lleva. Okay, something that everyone talks a lot about, but it kind of like makes me really sad the way that that it's going. Es la misión de vida. Having a mission in life. Es el tema de la nueva era. It's a big theme in this new age that we're in. Podemos dejar la pizarra Yeah, yeah. si quieres. Así no la tienes más. Yeah. Es el tema de la nueva era. ¿Cuál es mi misión de vida? Y hay escritos, libros, cursos. Y entonces vamos para acá, hacemos el cursito de Reiki, el cursito de este, el cursito del otro acá. Y me vuelvo loco, pensando a ver cuál es mi misión de vida. So she's like, we can go and we can do all these courses, we can do Reiki, we can do these, there's like millions of books that have been written
about, and I'm going crazy sitting here going, what is my mission? No me quiero ir de mi vida sin hacer mi misión. I don't want to like die before doing my mission. Y quizás tu misión está sucediendo en ese preciso instante y no te estás dando cuenta porque pensás que es otra cosa. So it might be that your mission is actually happening to you in this moment right here, but you can't even notice that because you think your mission is something else. Porque siempre nos estamos comparando con el afuera, Because we're always comparing ourselves to everything outside of ourselves. pero uno no puede ser el otro, But you can't be someone else. uno solo puede ser uno You mismo. can only be yourself. Entonces quizás mi don sea, no sé, machacar hojas hasta que y de repente encuentro la cura al cáncer. So maybe my like ability, my gift is to like pound different ingredients until I find the cure to cancer. Pero en mi mente tengo pensado que mi misión de vida es levitar. But in my mind, I think like my mission in life is to levitate. Entonces me pierdo la oportunidad de hacer mi misión o de conectarme con mi misión por un arquetipo de lo que debe ser. So I've lost my ability to find my mission because of my concept of what it is, what I think my mission is. If I think it's my mission, I'm separate from it. De hecho, la misión de vida no tiene una constancia. Nosotros lo llevamos como el cerebro lineal. Yeah. She's like, really, your mission in life doesn't have like, it's not like a line, you know what I mean? We want to put it in a line, but it doesn't have a line. It's not constant. Por ejemplo, mi misión de vida es ser reikista. Entonces, de acá hasta que me muera voy a ser reikista. It's not like you're like, oh, I'm a Reiki practitioner and I'm going to be a Reiki person until I die. Es como decir, bueno, estudié abogacía y voy a ser abogado toda mi vida. It's not like you have to be a lawyer and then study to be a lawyer and then your whole life study to be a lawyer. Es lineal. That's like a line. ¿Y qué es lineal en la creación? What's linear in creation? ¿Qué tiene permanencia en la creación? What has permanence in the creation? La misión de vida es una oscilación. It's an oscillation. Son en constante cambio. It's a constant change. De hecho, en estos 8 años que realizo lo que realizo, he cambiado, he muerto y he vivido 85,000 veces y seguramente lo voy a seguir haciendo. So in this, sorry, I think I lost a little bit, but she said something like, I'm going to die, or I've died 80 times already in this life, and I'm going to continue to do that. A veces me preguntan, ¿cómo te ves, Eliana, de acá a 20 años? They always ask her, like, how do you see yourself in 20 years? Sanando gente. You're going to be like healing so many people. Y quizás mi misión acá a 20 años solamente sea ser madre, Maybe in 20 years, my only mission is going to be a mother, que es una gran misión. which is a huge mission. Más cuando vienen al mundo los chicos, los niños cristales que están llegando. This is even more important now because the children are coming as crystal children now. Cristales, bueno, de Yeah, todo. yeah. Indigo, rainbow, y esas cosas. Entonces uno tiene una misión muy hermosa, que es tener esa tasa vibracional para atraer un niño cristal, arcoíris, índigo, lo que fuese, y se está perdiendo de esa maravillosa oportunidad por querer ser algo más en base a la comparación. So she's like, your mission might be to be this vessel to bring in indigo or crystal or a rainbow child, but you miss that because you are wanting to be something else. ¿Se entiende? Yeah. Entonces, cuando queremos mantener algo en permanencia, So when we want to maintain something in permanence, lo único que hacemos es entrar en la eterna frustración, the only thing we do is enter in eternal frustration porque la creación está en constante movimiento. because the creation is always in constant movement. Nacemos y morimos constantemente. We are always living and dying and living and dying. Hay que amigarse con la vida You've got to make friends with being alive, y hay que amigarse con la muerte. and you've got to be friends with dying. De hecho, tenemos que dejar de sobrevivir We've got to stop surviving para empezar a vivir. to begin to live. Y para eso se necesita la aceptación For that, we need the acceptance. y dejar de escapar de nosotros mismos. And
stop escaping from ourselves. Quiere contar la gente cómo encontrarse. I want to thank Portal to Ascension, Neil Gar, Alan Steinfeld of New Realities, and all the team, Coffee, Adham, and all the many, Susan, Ashley, all the people that support LightNet and are working with us to make this a reality. So thanks to all of you guys. Thanks for being here. Hit a like, share the video, and also ¿podéis decir dónde encontrar vos en Instagram y Sí, claro. YouTube? Bueno, en YouTube con mi nombre y mi apellido. Pasa que mi apellido es difícil. Pero para nosotros está en los show notes. Para lo que está escuchando para ella, nosotros estamos en lightnet.org y starseedacademy.org. Somos una escuela y un recurso para dejar de limitarse. Y es interesante porque ahora estamos justo con un proyecto de encontrar su misión y vamos, y Ashley me dijo, ¿cuál es el curso que quiere que me dar? Y uno era cómo amarse mismo. And I'm like, eso, you know. But yeah, so tell people, okay, para nosotros, para encontrar ella está en los show notes abajo en el video donde encontrar. Eliana-Ángeles 333. Yeah, we put it in our show notes, so they've got it. Yeah, Okay. yeah. So. Muchísimas gracias por quedarte ahí, por sentirte, por estar y regalarnos tu tiempo, que es valioso, porque no vuelve. Yeah, thank you so much for sitting there and for incorporating all this into yourself and giving us this time to do that, because the time doesn't come back. So thank you. Bye. Muchas gracias. Yeah, muchas gracias. Bueno, nos quedó un montón por hablar, pero Sí, lo próximo hagamos de nuevo. Ya. yo no sé si me lo había puesto al revés.